doctoral se ocupó de analizar la casa de Isabel la Católica, sus espacios domésticos y el ceremonial de corte vinculado a su vida cotidiana. Los resultados de este trabajo fueron publicados por la institución Gran Duque de Alba y ha sido citado por investigadores e investigadoras, tanto nacionales como internacionales. Tratándose de una de sus principales líneas de investigación, ha publicado otros libros y artículos relacionados con la corte de los Reyes Católicos, el último hace apenas una semana, sobre la moda en tiempos de Isabel I de Castilla, publicado por el Instituto Universitario Simancas. Combina esta línea de investigación con trabajos vinculados a la arqueología insular y norteafricana. En este sentido ha dirigido o ha sido investigadora, colaboradora en diversos proyectos de investigación relacionados con la arqueología prehispánica y colonial de la isla de Gran Canaria, y ha codirigido las excavaciones del solar norte de la Catedral de Santa Ana y del ingenio azucarero de Agaete. Desde hace años forma parte del equipo de historiadores y prehistoriadores vinculados al estudio del yacimiento de la Coa Pintada, asesorando los contenidos museográficos del Museo y Parque Arqueológico de dicho lugar, precisamente en los aspectos que abordan la colonización y conquista castellana a fines de la Edad Media. En Marruecos trabaja en la misión hispano-marroquí, que desde hace más de 20 años desarrolla sus investigaciones en la región de Sus Tecna, en el Marruecos meridional, centrando sus tareas en los yacimientos adscritos a la época islámica medieval. Es decir, que tenemos una variación sobre las charlas habituales que son más de arqueología, por decirlo así, pura y dura, y estamos combinando la historia medieval con la arqueología, y el asunto se presenta muy interesante, así que yo le doy la palabra a María del Cristo para que empiece. Adelante. ¿Tú quieres decir algo ahora? ¿O lo dices? Bueno, pues yo lo voy a poner aquí, si... Perdona, ¿lo voy a poner aquí? Sí. Bueno, pues yo... A ver, sí. Yo, en primer lugar, como es obligación, y además una obligación grata, pues quiero agradecer a los anfitriones de la Real Sociedad Económica de Amigos del País y a su representante, el señor Tomás Valdevalle, por su amable invitación, y por supuesto también al Cabildo, para participar en un ciclo de conferencias que se llama Gran Canaria al Descubierto, y por eso estoy doblemente satisfecha, porque como podrán quizás al final de la charla concluir conmigo, precisamente el periodo de la historia de la isla de Gran Canaria sobre el que yo voy a tratar de caminar o transitar es un periodo que ha llegado relativamente tarde con respecto a otros estudios al campo de la arqueología. Entonces, el hecho de que Gran Canaria al Descubierto, y al descubierto desde el punto de vista arqueológico, contemple una charla en la que se pueda hablar... ¿Cómo? Como que... ¿Sí? Que me oigo rebotada, pero bueno, no importa. ¿Así mejor? Bueno, decía, no sé si me escucharon algo, pero bueno, en principio que mi agradecimiento es doble, y es un motivo de satisfacción, no lo digo por redar al Padre, sino que, bueno, porque efectivamente yo creo que es una buena señal de que exista una charla sobre estos temas, pues el hecho de que estamos en el buen camino, es decir, que por fin, por las razones que yo trataré de comentar a continuación, además aquí hay muchos protagonistas de la historia que voy a contar, bueno, pues es satisfactorio. Gran Canaria al Descubierto, y Gran Canaria también tiene muchas cosas que enseñarnos de un momento particular de la historia de la isla, como es pues la llegada de los primeros navegantes procedentes del continente europeo a las costas de la isla. Bueno, quizás antes de, como suelo hablar demasiado, he intentado en esta primera diapositiva concentrar
lo que yo pretendo decir esta tarde. Es decir, primero vamos a señalar qué periodo es el que vamos a analizar, sobre qué periodo vamos a hacer esas lecturas arqueológicas. Vamos a hablar del contexto, es un momento peculiar y concreto que ya veremos que no ha tenido demasiada fortuna a veces en los ámbitos académicos y eso también, en consecuencia también desde el punto de vista de la investigación. Vamos a tratar de saber cómo podemos acercarnos al conocimiento de ese momento concreto, vamos a hablar de la fuente y por supuesto lo que nos ha traído aquí, es decir, cuál es la aportación de la arqueología a ese momento de la historia que enseguida voy a definir claramente y sobre todo lo que yo creo que es más interesante seguramente para ustedes, que es conocer los lugares, esos escenarios coloniales, las cosas coloniales que vamos empezando a conocer, porque estamos todavía en un camino que está iniciando su recorrido. Es una tarea que tiene un porvenir magnífico, pero que está todavía iniciándose. Bueno, por concretar el contexto histórico, cuando el cartógrafo mallorquín Angelino Dulcert en el año 1339 dibuja en su portulano unas imprecisas Lanzarote y Fuerteventura, ya lleva aproximadamente más de medio siglo las costas del archipiélago y por supuesto las costas de Gran Canaria siendo visitadas de manera constante por aventureros, marinos, comerciantes que llegan a las islas, a las costas del archipiélago, a las costas de Gran Canaria con fines muy diversos, evidentemente, que deambulan entre las tareas misioneras, evangelizadoras propias, protagonizadas por los mallorquines, pero también las racias esclavistas, las negociaciones comerciales, en un periodo mucho más general que se circunscribe en lo que se ha dado en llamar la expansión atlántica de los reinos ibéricos peninsulares. Ese periodo culmina de alguna manera en el año 1526, cuando se funda la Real Audiencia de Canarias, y desde mi punto de vista y desde algunos investigadores e investigadoras es el momento en el que culmina lo que nosotros hemos dado en llamar la etapa colonial. Es decir, ahí acaba la colonización y conquista, evidentemente, del archipiélago, que es un proceso muy largo, que tiene muchas fases, pero que durante todo su desarrollo, más de 150 años, que como les digo, tiene una fase de conquista, si quieren, simbólica, usando la expresión del profesor Onrubia Pintado, o también una fase obviamente de guerra militar, que es la que todos conocemos y la que seguramente más grabada tenemos en nuestra memoria, pero es un periodo amplio que transforma totalmente el territorio insular. El territorio insular se llena de torres de conquista, se llena de almacenes comerciales, de casas de oración y desde luego el mundo digamos cotidiano de los indígenas se ve alterado por la llegada de numerosos elementos completamente desconocidos para ellos, vajillas, metales, monedas, vidrios, que todavía estamos en proceso de conocer qué papel juegan, tanto material como simbólico, en ese conjunto de las vajillas indígenas o de los ajuares indígenas. Bien, este periodo, que es un periodo, como les digo, muy concreto, singular, nadie lo duda a día de hoy, que es un periodo singular, que tiene muchos matices, es un periodo de transición y como todos los periodos de transición complejo, interesante, desde luego presenta muchos puntos de vista y muchas perspectivas y tiene obviamente la posibilidad de ser estudiado desde dos visiones, desde dos perspectivas, lo que sería la perspectiva documental y por supuesto la lectura arqueológica. He de decirles que, eso ya me imagino que todos lo saben, la parte documental, la lectura documental, es decir, este periodo de la historia de Gran Canaria, de la historia del archipiélago, la conocemos perfectamente a través de sus fuentes escritas. Es lo primero que se hizo. No dejo de citar los interesantes trabajos de Leopoldo de la Rosa, Choranescu, Buenaventura Bonet, por supuesto Antonio Rumeu, pasando por ya clásicos trabajos, a pesar de que sean más recientes, Eduardo Aznar. Es decir, que conocemos, bueno, perfectamente ese periodo gracias a las fuentes escritas. Al mismo tiempo que conocemos las fuentes, se ha hecho un esfuerzo fundamental por editar muchas de las fuentes que están en los archivos.
quiero citar aquí, por ejemplo, la colección de las Fontes Rerum Canarianas. Es un trabajo ingente y a veces muy poco valorado, de gente que pues ha dedicado sus tareas de investigación a transcribir documentación que luego otros historiadores hemos tenido la fortuna de utilizar. Y lo que ha faltado durante mucho tiempo es una lectura arqueológica, es decir, lo que ha llegado ciertamente tarde ha sido, bueno, tarde, es decir, que sigue siendo una asignatura pendiente, es la cuestión arqueológica, que digo llega tarde, pero ya ha llegado, y es un poco lo que pretendo contarles esta tarde, muy brevemente, porque yo creo que sería, antes de decir, he hecho una afirmación rotunda, creo que ha llegado tarde, y un poco quiero explicarles a ustedes las razones de por qué ha sido así, que todas son absolutamente legítimas, no hay absolutamente ninguna culpabilidad en esto, porque tiene que ver con las vocaciones personales, tiene que ver, bueno, con los entresijos académicos también, pero en definitiva esas son razones objetivas que afortunadamente han ido cambiándose, sobre todo a partir de la década de los 90. Para que se hagan una idea, me gustaría que muchas de las cosas que yo les cuento, decírselas a través de la boca de sus protagonistas. En torno a los años 80, en el año 1987, el desaparecido Celso Martín de Guzmán, de todos conocido, escribía, creo que en la revista Guairo, el siguiente pensamiento: lo arqueológico en Canarias es consubstancial y equivalente a lo aborigen, a lo prehispánico, a lo guanche en Tenerife, y en realidad no existe otra arqueología que no sea la referida al mundo anterior a la llegada de los europeos a las islas, pongamos una fecha a principios del siglo XV. Es decir, eso lo decía Celso Martín de Guzmán a finales de los 90, y yo creo que de alguna manera Tomás Van de Valle acaba de decir, estamos en una conferencia atípica, ¿no? Es decir, estamos tratando temas distintos a los habituales. Bueno, pues en los años 80 ese era el pensamiento de alguien protagonista de una parte importante del deambular de la ciencia arqueológica en la isla de Gran Canaria. Eso venía a decir básicamente que lo que se había hecho hasta ahora era una arqueología aplicada fundamentalmente al mundo prehispánico, prehistórico, como lo quieran llamar. Sabemos que hay un debate al respecto en el que no vamos a entrar, pero que es interesante, pero que es el mismo debate que tenemos también quienes nos dedicamos a hacer la otra arqueología, que es la llamada arqueología histórica, un término absolutamente redundante. Arqueología histórica, pues sí, claro que es histórica. Evidentemente tenemos que replantearnos esa nomenclatura, pero es que tenemos, a pesar de ser, digamos, de ser una incorporación relativamente reciente, pues tenemos que aprender quizás de lo que hemos hecho en el pasado y replantearnos esos términos. Es un debate que existe, que está, arqueología histórica. Nosotros, para referirnos a este momento concreto y singular de la historia de la isla de Gran Canaria, del archipiélago, preferimos usar el término arqueología colonial. Otros prefieren usar el término de arqueología de contacto. Yo creo que, bueno, es cuestión de pensarlo sosegadamente, pero desde luego lo que hay que hacer, y eso sí que es fundamental, es singularizar ese periodo. Es un periodo concreto, peculiar, que no puede verse exclusivamente como y llegaron y nos conquistaron, como si en medio del tema no pasara nada más, ¿no? Hay muchas cosas. Hay una conquista, una colonización simbólica, una colonización del territorio y, por supuesto, una guerra militar. Pero todo eso es un proceso amplio y que tiene muchas aristas y hay que singularizarlo. Por ser muy rápida, pero quizás para contextualizar la cuestión, es el tema de otra conferencia. Yo no soy la persona más adecuada para hacer un repaso sobre la historiografía de la ciencia, o sea, sobre el deambular de la ciencia arqueológica en Canarias. Hay personas en nuestro ámbito académico y no académico que han trabajado sobre esas cuestiones, pero quisiera contarles por qué, cuando empieza la ciencia arqueológica en Canarias, que empieza de la mano de las sociedades científicas. En el año 1881 ya había 3 sociedades científicas en el archipiélago canario, en la Cosmológica de La Palma, hoy convertida en Museo Insular, creo, sí, ¿no? El Gabinete Científico de la mano de Betancur Afonso y, por supuesto, como no, el Museo Canario, que sobrevive a su fundador, Silvi Naranjo. Bueno, pues esas sociedades científicas, en el marco de esas sociedades científicas, que algunos investigadores
consideran la etapa, la primera etapa de crisis de la arqueología insular. Otros más precavidos, como Manuel Ramírez Sánchez, prefieren hablar de etapa oscura. Pues es una época en la que la ciencia arqueológica empieza a caminar en el archipiélago y de la mano de la antropología, de la que por supuesto nunca se ha separado, y la prueba evidente es que en la actualidad los estudios de antropología y de bioantropología son punteros en el ámbito académico y científico de las Islas Canarias. Bueno, empieza a deambular de la mano de la antropología porque sus representantes son fundamentalmente médicos, tienen su vocación particular, absolutamente legítima, y les interesa pues problemas vinculados a los orígenes, a los poblamientos, y es una época también en donde trabajan de la mano sobre todo de los presupuestos teóricos franceses y donde se genera también el mito del buen salvaje de la mano de Sabino Berthelot. Es la época esta que es sustituida por otra época más compleja, la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas, que se funda a finales de la Guerra Civil y que, bueno, que es un organigrama muy complejo que no voy a hablar aquí, pero que en definitiva inicia una nueva etapa. Esa comisaría refleja todos los intereses del régimen franquista, centralización del patrimonio y, bueno, con un objetivo claro, que en Canarias tiene un efecto curioso porque consigue españolizar la arqueología, alejándola de los franceses, de ese afrancesamiento que tenía la ciencia arqueológica en las islas. Y bueno, es la época de personajes de todos conocidos como Jiménez Sánchez y en Gran Canaria y Diego Cuscuey en Tenerife. Bueno, personajes que no tenían ninguna formación como arqueólogos, eran fundamentalmente maestros en su mayoría y obviamente fueron el ejemplo de una época que también se preocupó por el tema del poblamiento, un poco acercándolo al ideal del régimen. El régimen buscaba, o sea, es la época en la que en Canarias se habla de los posibles orígenes ibero-mauritanos e ibero-saharianos, de acuerdo con esa vocación africanista del régimen de Franco, y al mismo tiempo también es la época donde surgen ciertos pensamientos que vinculan el poblamiento a un origen celta o indoeuropeo, que también, aunque parezca contradictorio, forma parte de esa mirada de esa germanofilia del régimen franquista. O sea, que aunque parezcan contradictorios, pues son cuestiones que se complementan. Hemos de decir que es una época, curiosamente, en la que estos personajes, yo creo que conocemos una gran parte de nuestro pasado prehispánico gracias a su labor de búsqueda y de búsqueda con sus medios. Pero curiosamente en Canarias, fíjense que en ninguno de estos momentos hemos oído hablar ni de torres de conquista, ni de reales de Las Palmas, ni de iglesias. O sea, que sí que no existe en ningún momento esa preocupación por la búsqueda de ese pasado, todo lo contrario. En esta época, justamente el ideal del régimen le salió un poco rana en Canarias, porque lo que fue es la época donde empiezan a salir a la luz todos esos símbolos que luego son adoptados por una parte de la población contraria al régimen, una especie de ese incipiente nacionalismo canario. Es cuando empiezan estos pintaderas, estos ídolos de terracota a convertirse en símbolos de una identidad canaria. Y bueno, yo no sé si es en ese momento cuando los rótulos de las calles también incorporan Capitán Alonso no sé cuánto y una pintadera. Quiero decir que está muy asociado con ese concepto, y justamente en una época donde lo que se buscaba era todo lo contrario. Por esa época, en torno a los años 60, Elías Serra Raffol, que va a tener un papel fundamental en el descubrimiento de estos lugares, de estos escenarios coloniales, ocupó un cargo de delegado provincial dentro de toda esta maraña de la comisaría, además de ocupar su puesto como catedrático en la Universidad de La Laguna. Y a mí, una de sus funciones era pues controlar aquello que se excavaba, lo que se encontraba, un poco controlar el papel de los llamados aficionados a la arqueología, ¿no? Que se dedicaban a hacer un pequeño ajuar casero con todos los materiales que iban encontrando por ahí. Pues un poco el papel era controlar. Y a mí, y todo lo que sucedía
en las distintas provincias españolas en el ámbito de la arqueología era publicado en una publicación anual, valga la redundancia, que tenía un nombre muy curioso de la época, que era el Noticiario Arqueológico Español, que era como especie de nodo de la arqueología. Pues leyendo algunas de sus páginas me sorprendió esta frase que escribió este catedrático de la Universidad de La Laguna allá por los años 60, ¿sí? 1959. A mí me parecía que se estaba disculpando cuando escribía esto. Decía: quería ver, sin duda, algunas estaciones prehistóricas. Mayormente le proponía visitar e identificar los lugares betancurianos, los mencionados en la crónica del conquistador Le Canarien. Si esto no es arqueología prehistórica, sí es arqueología. Como que, vaya, parece que había que justificarse por querer buscar otra cosa que no fuera, pues, ejemplos del pasado prehispánico de las islas. Esta comisaría culmina en un momento dado de la historia y retoman el papel las universidades canarias. Yo creo que aquí la Universidad de La Laguna y posteriormente la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria también van a tener un papel importante en el desarrollo, obviamente, de la ciencia arqueológica. El departamento de La Laguna se reordena de una manera a finales de los 70 con dos personajes muy curiosos que seguramente a muchos de ustedes les suenan, que es Manuel Pellicer y su esposa Pilar Acosta. Este matrimonio llega al departamento de La Laguna y, bueno, tiene el encargo de un poco controlar qué es lo que sucedía con la arqueología en Canarias. Dice que Manuel Pellicer, cuando llegó a Canarias, se sorprendió de la inexistencia de estratigrafías en las islas, que le resultaba sospechoso que lo único que había en los museos eran grandes vasijas enteras y completas, ¿no? Denunciando un poco el estado un poco lamentable de la prehistoria, de la ciencia arqueológica en las islas. Y eso que se conocía mucho de la prehistoria. Claro, Manuel Pellicer y Pilar Acosta eran prehistoriadores. Sus alumnos, obviamente, hicieron tesis sobre prehistoria. Es la época donde hicieron la tesis la mayor parte de los que todavía son profesores de la Universidad de La Laguna, algunos y algunos no, de la Universidad de Las Palmas, no, creo que son segunda generación, pero bueno, en principio es un momento donde Pellicer, prehistoriador, asume la dirección de tesis doctorales vinculadas a la prehistoria, porque entre otras cosas seguramente es lo que les gustaba hacer a quienes iban a hacer las tesis, con lo cual es perfectamente lícito. Pero ¿qué pasa? Que las universidades canarias no contemplaban este peculiar momento de la historia. Quiero decir, esa especie de cuestión inoperante que es la división de la historia por etapas, se convirtió en un lastre, y de hecho este periodo tan singular de la historia de las islas era el último tema de la asignatura de Historia de Canarias o el primer tema de la asignatura de Historia Moderna de Canarias, con lo cual ni una cosa ni la otra. Se mantuvo durante mucho tiempo en un desván intransitado, en el que contribuyeron, yo creo, pues por un lado esa inoperancia de la división en etapas, y por otro lado el hecho de que no se hubiera formado ninguna línea de investigación en el ámbito de la arqueología, porque la arqueología estaba, digamos, era un área y sigue siendo un área de las áreas de prehistoria por una cuestión de tradición académica, ¿no? También es verdad que los historiadores de la Edad Media no se ocuparon, salvo Elías Serra Ráfoli y con posterioridad Antonio Tejeda y Eduardo Aznar, de cuestiones vinculadas a la arqueología. Quiero decir que en esto, desde luego, lo único que hay es una cuestión vocacional, de tradición académica y ya, ¿no? Sí. ¿En qué momento? Quiero decir, desde el punto de vista arqueológico, desde el punto de vista documental, el trabajo vigente de historiadores medievalistas y modernistas por sacar a la luz este momento, eso es evidente, forma parte de la tradición académica de la historia medieval. Para mí, debo decir que hay un momento claro que tiene que ver en torno a los años 90, donde yo creo que la propia ciencia arqueológica, quienes están aquí que se dedican a eso, a lo mejor podrían profundizar más en el tema se reinventa. Yo creo que se convierte en una ciencia del patrimonio también. De hecho, la arqueología
se profesionaliza, se convierte en una ciencia profesionalizada, ¿no? A partir de los años 90, por razones vinculadas seguramente empiezan a aparecer, a realizarse proyectos de excavación arqueológica en recintos históricos. Vamos a usar esa expresión general, sin particularizar en la época colonial. Yo creo que es la arqueología preventiva, de gestión, de urgencia, o las diferentes versiones que nosotros les podamos dar, la que saca a la luz lugares hasta entonces no transitados por la arqueología, es decir, no forman parte de una vocación inicial desde la investigación. Yo creo que surgen lugares que hay que rehabilitar arquitectónicamente, que tienen problemas de humedad, y se exige en esos casos una excavación arqueológica, y de repente empezamos a ver intervenciones en la Torre del Conde en La Gomera, que se limpió los alrededores y se hicieron unos sondeos, o las intervenciones en la iglesia de la Asunción de La Gomera, un lugar colonial por excelencia. Sabemos que en este escenario tuvieron lugar las exequias de Juan Rejón y también la venta de esclavos por parte de Pedro de Vera y Beatriz de Bobadilla, ahí en ese escenario, pero es objeto de un trabajo de remodelación, de rehabilitación, que ahora sí que está siendo el material contenido en este lugar y de esta excavación sí está siendo objeto de estudio, pero muchos años después. No era el objetivo prioritario. Hay intervenciones en otros lugares, en La Palma, en la ermita de San Benito. La excepción es San Marcial del Rubicón, es la excepción. Elías Serra Raffol ya nos acaba de decir el interés que tenía por este lugar, que se excavó junto a su hermano José Serra Raffol, y posteriormente Eduardo Aznar y Antonio Tejera también. He de decir que no como un proyecto de investigación de motu propio, también el objetivo era también un poco de control del lugar, etc. Pero es la única publicación que hay fuera de aquí en un congreso de arqueología medieval, es precisamente los trabajos de Antonio Tejera y de Eduardo Aznar, la primera vez que salen fuera de la isla y tienen una difusión fuera del archipiélago. Para mí es la época dorada. Si entendemos la época dorada, la posibilidad de encontrarnos con esos lugares por las razones que sean, y bueno, es la época dorada, la época del convento de San Francisco, que se excava porque se va a construir ahí el conservatorio, y es la época de la iglesia de la Concepción de Santa Cruz de Tenerife, que también tiene problemas de humedad. Y yo creo que estos son los dos grandes ejemplos como de un antes y un después, para mí, porque aunque el fin no fuera conocer lo que sucedía en estos lugares, sino que había que llevar a cabo una excavación preventiva, se formaron equipos, por primera vez equipos multidisciplinares que contemplaban arqueólogos, documentalistas, arquitectos, proyectos integrales. Y es verdad que todos estos trabajos en estas primeras épocas los llevaban a cabo profesores de las universidades o becarios. Si no, todavía no había, digamos, el efecto de la arqueología profesional. Yo creo que además están aquí los directores de Arqueocanarias, que de fecha de fundación, la empresa, el 94. Quiero decir, en estos momentos todavía son profesores universitarios quienes abordan estas tareas de investigación, pero yo creo que es justo reconocer, y siempre lo hago, el papel, en este caso, de Matilde Arnay de la Rosa, que era la profesora de la Universidad de Prehistoria, que encabeza este proyecto multidisciplinar y que yo creo que tiene la sensatez y la suficiente amplitud de miras para convertir luego eso en un proyecto de investigación a largo plazo, que todavía hoy está dando sus frutos. Creo que vamos por la segunda tesis doctoral leída, a camino de leer la tercera. Quiero decir, una cosa que empieza siendo un proyecto vinculado a proyectos de restauración se convierte en un proyecto de investigación. Por eso para mí es la época dorada. Le siguen otros trabajos ya centrados en Gran Canaria, como es el del Solar Norte de Santa Ana, que tampoco es un proyecto de investigación, también es un proyecto, digamos, de arqueología preventiva, o como le quieran llamar, que tiene 3 campañas diferentes, en donde ya en la primera
se descubre la mayor parte del solar. Me corregirás, Pepe, si con la campaña de ustedes, la tercera, salió la plazoleta de los Álamos, ¿verdad? La parte sí, pero en realidad, bueno, tenemos prácticamente todo el recinto, el primer hospital de San Martín, la ermita del Sagrario, la primera calle, para la que sabemos incluso el ancho que debía tener, que pasara un carro, conocemos el trabajo siempre vinculante de la documentación y la arqueología. Bueno, es un ejemplo interesante que seguramente en un futuro, creo que sobre todo en la segunda y en la tercera, nos centramos básicamente en el estudio de los enterramientos, pero bueno, que en principio es una tarea importante. Es la época del Castillo de la Luz, también, que surge también como un proyecto, porque se van a realizar unas obras en el castillo. Es un lugar emblemático, interesantísimo, y aquí yo creo que sí que ya empiezan a trabajar pues empresas de arqueología vinculadas a este tipo de trabajo. Y bueno, por ponerles un ejemplo, el ingenio azucarero, del que hablaré seguidamente, que es la última incorporación a este elenco de lugares coloniales. Me falta por citar la Cueva Pintada, pero como me voy a detener en ella y en el ingenio al hablar de los materiales, pues bueno, quiero decir, por resumir un poco, yo creo que cuando nosotros decimos que la arqueología medieval y postmedieval es una asignatura pendiente, no es que nos pase nada distinto a lo que sucede en otros lugares del territorio peninsular. La arqueología medieval y postmedieval, estamos celebrando ahora el cuarto de siglo en la península. Pero, bueno, yo creo que es justo decir que el mérito de que llegue es, pues quizás, desgraciadamente, no de la arqueología de investigación en un principio, ¿no? Sino, bueno, creo que es otro tipo de trabajos los que hacen que de repente surjan la posibilidad de poder contemplar estos lugares coloniales. Hay algunas excepciones de las que hablaré enseguida, pero en general yo creo que ahora sí que estamos teniendo proyectos de investigación que contemplan estos lugares, estos materiales, y nos hacemos estas preguntas. Es decir, analizamos los objetos arqueológicos, nos preguntamos qué sabemos de ellas, qué cosas podemos saber, qué preguntas nos hacemos, y sobre todo si nos hacemos las preguntas correctas, porque en ocasiones ya saben que una buena respuesta depende siempre de una buena pregunta. Bueno, yo quiero pasar ya al material, a la materialidad de estos escenarios coloniales, muy rápidamente lo que empezamos a saber. Y quiero decir que la mayor parte de la información de los objetos que yo les voy a presentar vienen de dos lugares emblemáticos. Por un lado, la Cueva Pintada de Galdar, que yo no se las voy a presentar porque todos la conocen, ese recinto que tiene más de 60 estructuras, incluyendo la cueva, las casas, la cámara policromada, las cocinas, etc. Donde sí que debo decir que materiales coloniales o materiales históricos ha habido siempre. Es decir, cualquiera de los que está aquí que haya llevado a cabo una excavación arqueológica sabe que en los niveles superficiales aparecen monedas, cerámicas vidriadas, pero debo reconocer que es en el año 1996 cuando se publica por parte del equipo de la Cueva Pintada el primer trabajo en Gran Canaria. Debo decir que aquí no quiero olvidar los trabajos que está haciendo Elena Sosa sobre todo el material histórico de San Francisco, incluso de las cosas que se han ido encontrando en Lanzarote y Fuerteventura, pero en Gran Canaria es verdad que el primer artículo es en el año 1996 y surge de la preocupación de los investigadores de la Cueva Pintada por saber qué pasaba con esos materiales que aparecían allí, que yo creo, estoy segura que en principio les descolocaron bastante, ¿no? Esas cerámicas vidriadas o esas monedas de los Reyes Católicos, esas pulseras de vidrio, pues les descolocaron bastante, pero ya es un primer paso y el interés quizás habría que centrarlo en ese momento. Y eso, en la Cueva Pintada, claro, tiene una fecha muy amplia. Nosotros nos vamos a referir a esa arquilla cronológica de las dataciones de la Cueva Pintada, de los últimos compases de la colonización y de la conquista. Y en el otro extremo, porque duró mucho tiempo, está el ingenio azucarero de Agaete, que, como ustedes saben, pues se funda en 1486 el primero, se traslada en 1494 a la zona donde está ahora, y bueno, que ha sido objeto de algunas campañas arqueológicas
de todo tipo y de investigación. O sea, de todas las campañas arqueológicas son campañas de investigación, eso es evidente, pero que ha formado parte de un proyecto de investigación concreto que se interesa por este singular recinto que creo que es único en el mundo, me atrevería a decir, y